El tema que vamos a revisar hoy es el cambio. Anteriormente, como ya lo hemos visto, ya revisamos lo que es innovación y creatividad. Pero tal vez la definición que más se acerca ahorita es la de William Cohen, donde la creatividad es pensar en ideas nuevas y apropiadas, mientras que la innovación es aplicar con éxito esas ideas dentro de una organización. En otras palabras, la creatividad es el concepto y la innovación es el proceso. El cambio es parte de la sociedad actual, pues ya nadie busca estabilidad y quien la busca hoy se estanca. En el tiempo que nos ha tocado vivir, el cambio es parte de la vida cotidiana, o mejor dicho, el cambio es signo distintivo de nuestra vida actual. Quien se resista a él va a quedar inevitablemente fuera del sistema. Con distintas intensidades los cambios llegan y trastocan los sentidos, hábitos, valores, gustos y por lo tanto los mercados. Todo lo que parece inalterable puede modificarse radicalmente. Para quien debe tomar decisiones en una organización, querer frenar los cambios es como pretender parar un tren con la mano. A él puede costarle el puesto, la empresa y su posición en el mercado. Con el correr del tiempo, veremos que este cambio se modifica en el entorno y está fuera de nuestro control. Que llega a nuestro ambiente es el resultado de una innovación realizada por alguien o por el azar. Si bien no podemos detener el cambio con la mano, al descubrir que una transformación está ocurriendo, tenemos posibilidades de entrar en acción y monitorearla, vivirla, estimar una evolución, sus consecuencias, su velocidad, aceptar que es inexorable y responder. No vale decir, crucemos los dedos, ojalá que a mí no me toque, porque tarde o temprano a todos nos va a afectar. Los cambios son inexorables, aun donde la tradición parece tener mayor arraigo. Por lo tanto, solo resulta medir el efecto de las transformaciones y responder a ellas. Para hacerlo en forma certera, conviene identificar sus cualidades distintivas. En un principio, debemos entender que nosotros somos gentes contradictorias. La gente quiere innovaciones, pero al mismo tiempo muestran resistencia a las mismas. Toda transformación significativa requiere maduración de los grupos sociales. Existe un recorrido del llamado ciclo de la resistencia al cambio que se le demanda a una o dos generaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros como sociedad exigimos cambios acorde a nuestro contexto social, político, económico, cultural, pero al mismo tiempo generamos algo que se llama resistencia. Eso quiere decir que queremos el cambio, pero al mismo tiempo no lo queremos. Entonces, aquí vamos a revisar lo que van a hacer algunas empresas que generaron un cambio significativo e importante, yo creo que de lo más notorio, que permitió que nuestra vida sea lo que es al día de hoy. Uno de los primeros cambios o procesos que son más significativos en cuanto a tecnología es la aparición de la televisión a color. Imaginen este producto en el mercado, que ya de por sí era algo que todas las familias debían de tener en la sala de su casa, cuando nuestro queridísimo Mejía Camarena crea el cambio de no solo ver la televisión en blanco y negro, sino de poder apreciar el color. Fue una innovación completamente notoria que llenó las casas de este aparato que se hizo indispensable a tal punto que ya no teníamos una televisión en la sala en todas las casas, sino teníamos una televisión en cada cuarto de la casa. Una de las cualidades distintivas que vamos a tener con el cambio es la velocidad. La expectativa provocada por el cambio tecnológico ya había triplicado la venta de los televisores cuando este se cambió a color, pero hay un caso que es todavía más notorio y que creo que ustedes tal vez aún tengan en su memoria: el desarrollo del Internet. Allá por 1999, varios decían que su penetración iba demasiado rápida. En ese año,
la mayoría de las redes esperaba que en 3 años estuviera conectado por lo menos un 18% de la población. Pero la penetración no se alcanza hasta aproximadamente en el año 2004, que hoy siendo 5 años después de lo que se había pronosticado a un inicio. La cantidad de usuarios de Internet siguió en aumento y ya para casi el 2006 pues ya todos debían de tener, o en su mayoría tener una conexión. De hecho, no sé si recuerdan que la conexión a Internet se hacía mediante un cable telefónico, que cuando ustedes desconectaban el teléfono o lo descolgaban, empezaba a hacer un ruido como "wiu", ¿no? Y se desconectaba. La descarga de imágenes era algo completamente lento. Las computadoras que se utilizaban eran aquellas de 228 megas en RAM, si no estoy mal, y 200 o 550 de capacidad de almacenamiento. Como ven, algo que ni una memoria USB que ustedes tienen ahora puede tener, porque ya es mínimo. Ahora, ¿se han preguntado qué sería de ustedes, de su vida, sin el acceso a Internet? Los tiempos requeridos para que un producto o servicio se adapte al mercado se mide en décadas, ya que tardan aproximadamente 9 años, 1 o 2 generaciones en poder tener un nuevo hábito y modificar el anterior. Si se piensa por ejemplos menos recientes, surge el de las tarjetas de crédito, que en Argentina tardaron 20 años en llegar a 100.000 unidades, por ejemplo. Sin embargo, tanto el desarrollo del mercado de tarjetas de crédito como los datos que muestran el crecimiento del índice de penetración de Internet permiten extraer una conclusión. Cuando un cambio se impone, su velocidad aumenta exponencialmente. En el periodo de 1958 a 1978, había un registro de 14 tarjetas nuevas por día. Imagina el cambio que se generó en el 2006, cuando ya había 5.500 tarjetas nuevas por día. Es un cambio que tomó bastante tiempo en quedar completamente solidificado, ¿no? Imaginen el caso de Internet. Desde el lanzamiento del servicio comercial, pasaron 7 años y 7 meses para que la mayoría de la población tuviera el acceso a Internet. Desde que la aparición de la imprenta y el descubrimiento de América marcaron el inicio de la Edad Moderna, el cambio siempre se supuso como un movimiento lineal y en un único sentido, hacia adelante. Aún hoy, casos como el desarrollo de Internet alimentan ese concepto. Sin embargo, el siglo XX se encargó de cuestionarlo. En este caso, los patrones de consumo nos ofrecen datos valiosos que van a mostrar que eso no es cierto y que hay varios ejemplos que generan la unidireccionalidad de diversos patrones en el cambio. Hablemos, por ejemplo, del vino. El vino recorrió un cambio inverso. Desde 1968, año en el que el consumo per cápita era de 100 litros, había caído a 56 litros en 1988 y la pendiente continuó para caer a los 41 litros por año y habitante a mediados de la década. El whisky también perdía terreno, se había convertido en una bebida minoritaria, ligada a la vida nocturna, marginal y de la gente de más de 50 años. ¿Cómo podrían saber que en un cambio radical, un giro en la política económica motivaría un cambio impositivo que iba a revitalizar las bebidas alcohólicas que habían sido, en este caso, desplazadas por una más barata, la cerveza? Luego de que la cerveza se impusiera drásticamente en el mercado de las bebidas alcohólicas populares y que el vino fracasara en la competición por el precio con la bebida dorada, los bodegueros intentaron construir otro valor diferencial en torno a su producto. El consumo de vino empezó a tener valor social y se asoció a sectores de clase media alta. Sumando a esto, el vino empezó a ganar un espacio creciente en los mercados europeos y asiáticos. Todas estas transformaciones dejan en claro un aprendizaje. El cambio no va en una sola dirección.
También puede modificar su sentido e ir hacia atrás, reposicionar un producto que parecía destinado al olvido o directamente cambiar de rumbo. A la luz de estas ideas, puede establecerse un axioma en un estudio de los mercados y las organizaciones. Los cambios son multidireccionales y todos nosotros estamos rodeados de ejemplos que lo comprueban. Un ejemplo de esto es ese juguete que tal vez recuerdes en los años 80, conocido como cubo Rubik. Ante la complejidad del armado de este juguete perdió popularidad y prácticamente todos creerían que se encontraba en el olvido, ¿cierto? Pero para aquellos que están en el terreno y que les gusta este tipo de juguetes y rompecabezas, ustedes mismos podrán saber que se reposicionó en el mercado y ahora tiene unas formas muy interesantes, muy complejas, que pasaron solo de ser el cubo. Entonces, este es un gran ejemplo del reposicionamiento de un producto que se creía olvidado. No hay una receta generalizada para interpretar esos fenómenos del cambio. Cada caso merece ser analizado particularmente para responder con innovación. El desafío es lograrlo. Un viejo proverbio chino dice: ojalá no te toque vivir en una época interesante. Hice notar que la palabra interesante tiene una acepción negativa. De hecho, la frase puede ser interpretada como prevención. Sucede que habitualmente las épocas interesantes son pródigas en convulsiones, crisis y cambios rápidos y violentos. Sin dudas, la actual es una de ellas. La información demuestra que la velocidad de la innovación aumenta en épocas de crisis. La ilustración muestra la palabra crisis en idioma chino. El ideograma que la representa tiene un doble significado: peligro y oportunidad. Y no es casual. Aunque se haya repetido hasta el cansancio, diremos de nuevo que todas las crisis representan oportunidades. En ese sentido, los tiempos de convulsiones son decisivos para cambiar algo en la vida. De esta forma, no hay que asustarse con situaciones de crisis o cambios estructurales, pues en estos escenarios surgen las grandes soluciones y las oportunidades de encontrar las grandes salidas. El sentido positivo o negativo del ideograma depende de la respuesta que se busque dar en las transformaciones que plantea el tiempo que nos toca vivir. Qué mejor ejemplo que nosotros tomando esta clase en línea debido a una crisis, ¿no? Hay que modernizar, hay que buscar soluciones y las crisis siempre van a ser los mejores incentivos para buscar un cambio y una mejoría. Además, hay algo nuevo en los cambios actuales: su interconexión es mucho mayor que la que existía en otras épocas. Por ejemplo, un hecho que fuera disruptivo, como la muerte de un gobernante, podría tardar meses, ¿no?, en recorrer, por ejemplo, Europa, pero ahora, por el contrario, hay una frase popular en el mundo financiero: cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo tiene pulmonía. Eso quiere decir que está la información al alcance de tu mano en este mismo momento, ¿no? Cualquier cosa que tú quieras buscar gracias a uno de los cambios más notorios como el Internet, te deja a ti tener en el poder de tus manos todo lo que viene siendo la información. La información es imprescindible en los cambios. De hecho, vamos a revisar cómo hubo varias empresas que hicieron oídos sordos a esta información, a estos cambios, y pues lamentablemente ya no existen. Por ejemplo, esta que ves aquí de Chambursi, ¿la recuerdas? Tal vez dirás: no tengo ni idea. Pues es la antigua marca de Nestlé. Tenemos la Conasupo, que después pasó a ser las tiendas Gigante y que, si ahora no estoy mal, son la Soriana. Tenemos Macro Videocentro, que tuvo un cierre completo. No sé si llegaron a ver estos, me encantaban, los raspatitos, ¿no? El de frambuesa era el mejor. Reino Aventura, ahora conocido como Six Flags. Tenemos los chicles Motita, esos que estaban súper duros, pero pues que hacían unas enormes bombas, ¿no? ¿Qué pasó con todas estas empresas? ¿Te lo has puesto a analizar? ¿Has escuchado acerca de ellas?
pues obviamente todas estas empresas en algún punto cerraron sus funciones. ¿Por qué? Porque no idearon a tiempo un cambio significativo que mantuviera a sus empresas dentro de la economía, dentro del gusto popular, dentro de que la gente siguiera consumiéndolas. Yo creo que el caso que más han de recordar es el de los videocentros, que después de muchísimos años de ser el medio que transmitía lo que era películas, DVDs, incluso videojuegos, ¿no? Se fuera como completamente al hoyo, compradas por Blockbuster, y a su vez que también fuera a la quiebra debido a que cuando se les ofreció el comprar plataformas digitales como Netflix, dijeron no, ¿para qué? Eso no sirve, y pues finalmente lo sacaron del mercado. Obviamente aquí estoy haciendo algo como muy corto porque no tengo el tiempo de ir viendo cada una de ellas, pero creo que ustedes en su mayoría las recuerdan. Hay un ejemplo que me encanta porque yo creo que sí estuvieron a lo mejor un poco cerca, que son los tenis Panam. Estos tenis, si ustedes recuerdan, era el tenis escolarizado, ¿no? Por excelencia, donde todos en su mayoría en primaria usaban este tipo de tenis azul o blanco, que era el que pedían las escuelas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hubo una especie de ruptura en esta imposición de usar este tipo de zapatos, en el que decía, pues es que la lista dice ahí que mi niño debe de llevar tenis azules. Pero como yo soy ya una persona de clase media o tengo una solvencia un poco más o un trabajo que me permite, ¿verdad? Voy a comprarle unos tenis Charlie azules. ¿Por qué? Pues sencillamente porque yo puedo. ¿Qué es lo que pasaba en las escuelas? No, señora, que es que le tiene que traer el zapato escolar. A ver, aquí en los útiles dice zapatos deportivos azules. No me especifica marca, no me especifica algún tipo. Entonces yo puedo, o sea, con que sean azules, ahí están. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues hubo una especie de adentramiento de marcas de tenis como Nike, Adidas, Charlie, Reebok, entre otras muchísimas marcas, ¿no? Que vinieron pues a desmoralizar este mercado de tenis que estaba como muy arraigado aquí en México. ¿Qué es lo que pasa? Entonces Panam empieza a hacer cambios a estos tenis que son como muy cómodos, si ustedes recuerdan, como los Converse, y empiezan a hacer lo que ellos, el tenis es bajo, tiene una buena suela, son durables, los cambian de color, incluso ya están exportando este tipo de tenis. O sea, si el mercado externo, ¿no? de otras empresas internacionales entra a México, pues yo voy a sacar el del mexicano fuera, y al parecer ha tenido bastante éxito. Entonces ahorita no tengo los datos nuevos, pero espero que sea el caso en el caso de Panam, que es una empresa mexicana. La dimensión empresaria también sufre algunas de estas transformaciones epocales. En una compañía, percibirlos a tiempo y actuar en consecuencia puede definir una posición de liderazgo. Ajá, que no se les olvide. Entonces, por ejemplo, vamos a tener lo que son los cambios de roles. En la revolucionaria década de los 60, los cambios en la estructura familiar y en los roles masculino y femenino se hicieron más evidentes y trajeron cambios posteriores en el consumo y los hábitos de la población. Aquí yo les pregunto, ¿quién es el consumidor? Imagina, corría la primera mitad de la década de los 80, la familia ya se había democratizado y las mujeres tomaban por sí solas las decisiones de compra. La apertura democrática del 83 y el debate generalizado previo a la aprobación de la ley del divorcio en el 87 terminarían de configurar otro rol femenino. Además de convertirse en sujeto de derechos, la mujer adquiría estatus del sujeto de consumo. Hablemos de algo que era tabú en esa época: las lencerías. En este caso, por ejemplo, escondían sus carteles publicitarios, no se mostraba el producto sino el rubro, y pocas veces se hacían campañas en medios masivos de comunicación. Los empresarios a cargo de esta marca o de este rubro entendieron que los prejuicios que impedían mostrar mujeres en ropa interior
sucumbían ante el destape que trajo la vuelta a la democracia y se animaron a inundar primero las vidrieras de las tiendas y luego la publicidad televisiva y la vía pública con imágenes de las modelos más famosas luciendo sus prendas. En un estudio que ellos mismos realizan, se dieron cuenta que claramente que las mujeres de 40 años ya no eran las que más gastaban en lencería, sino que ahora eran las jóvenes quienes marcaban el estilo. Por primera vez, la marca apuntaba a las adolescentes. Las prendas tenían un diseño juvenil que las ubicaba entre la ropa interior estándar y la adornada de encajes, transparencias y strass. Luego llegaron otras familias de productos como una línea de lujo pensada para ocasiones especiales. Las camionetas con fotos de las principales modelos vestidas con ropa íntima se ganaron las miradas de automovilistas y transeúntes. Aquí el cambio más radical es que comienza una distribución de manera más directa con su cliente, se dedican a minoristas porque pues, los grandes comercios o mayoristas ponían sus peros para la exhibición de los productos. Entonces ellos al dedicarse a este público minorista comenzaron a tener ciertos premios de vuelta que venía siendo como lo que ahora ustedes conocen como Avon y de este tipo de venta por catálogo, porque las dueñas de los comercios minoristas que vendían sus productos eran agasajadas anualmente en una convención que se realizaba en uno de los principales hoteles, algo que solo estaban acostumbrados los ejecutivos de compañías internacionales, ¿no? Y siguiendo el objetivo de mantener un trato directo con el cliente, la marca abre sus primeros locales propios. Las clientas no solo encontraban los productos exhibidos de manera única para la época, sino también presentados en envases que marcaban una diferencia, latas esmaltadas, con reproducciones de los carteles publicitarios, cajas forradas con papel, ilustración de alta calidad, bolsas de cartón con un cuidado de diseño, es decir, cuidaron en detalle a su cliente objetivo. Sufrir los cambios o aprovecharlos, esa es la disyuntiva que se enfrenta a la hora de tomar una decisión ante la ola de una nueva corriente. Esto no es una tarea fácil, hay que estar preparado para enfrentarse a resistencias. Deseamos vivir en un mundo de certidumbre, donde nuestras convicciones prueben que las cosas son de la forma en la que las vemos, y lo que nos parece cierto no tiene alternativa, es nuestra condición cotidiana cultural, nuestro modo corriente de ser humanos. Los argumentos suelen responder a sentimientos legítimos, económicos o culturales, el acostumbramiento a un producto que satisface las necesidades, el temor al riesgo, o en el caso de un cambio tecnológico, al costo total de la adopción de lo nuevo. Por ejemplo, tenemos a Nor Suiza. La imagen era generalmente de un chef preparando la sopa, pero en el imaginario popular, los caldos instantáneos se fabrican con productos químicos, no se usan ingredientes naturales para elaborarlos. Por ejemplo, los fabricantes escucharon ahí las preocupaciones de las amas de casa y las creyeron legítimas, en consecuencia cambiaron la comunicación publicitaria y mostraron a cocineros que trabajaban con canastas de verdura y trozos de pollo en la preparación del producto. Aún así, la respuesta de las amas de casa no se modificaba. El cambio realmente innovador en la comunicación sobrevino cuando un ejecutivo de la empresa descubrió que el verdadero motivo de la resistencia era que los caldos instantáneos significaban el abandono de la práctica tradicional de la preparación casera de la sopa. La imagen del chef preparando la sopa aumentaba el miedo a que socialmente fueran madres y esposas descuidadas, por eso usaron la imagen ya después de la ama de casa. En este caso, a un producto nuevo que parece poner en riesgo prácticas consideradas valiosas se le atribuye propiedades negativas. Aquí tenemos la transformación que lleva a lo nuevo es compleja y si tiene éxito, quienes son su objetivo van sufriendo mutaciones en su relación con la innovación propuesta hasta llegar a comprometerse con ella. Hay dos impulsos fundamentales que actúan como fuerzas contrapuestas en el cambio. Una facilita la aceptación al cambio,
la otra frena el desarrollo. La primera es la neofilia, un impulso psicológico de fascinación por lo nuevo. Y la otra es la neofobia. La velocidad de lanzamiento de algunos productos es tan apresurada que son las principales causas de desacuerdo. Espero que con esto te haya quedado claro cómo es que el cambio funciona dentro de la sociedad y cómo éste se utiliza para beneficio de la vida que llevamos a hoy en día. Esto es como una cosa del tiempo, que se mide el tiempo. Tu tiempo se está yendo, adquiera más poder, corra para aprender más. Satanismo puro.